1 en cada 5 adultos en Reino Unido no tiene 500 libras de ahorros. Un cuarto de la población británica ha utilizado el Buy Now Pay Later el año pasado. El mito de Buy Now Pay Later es un caso nicho, no. Es una forma de pago como cualquier otra. Han perdido la oportunidad, digamos, de subir ese ticket. Vamos multiplicando seguramente por 2 o por 3 su volumen de facturación. No es un comprar porque sí, hay una parte de seguridad. Si no hay intereses para el que compra, ¿quién paga la fiesta? La inteligencia artificial puede mejorar el tema de operaciones, el tener menos impagos. Bueno, buenos días. Bienvenidos al primer episodio de Conexión Paytech. Es una serie de podcasts, aún por determinar el número. La idea sería poder tener uno cada mes de aquí a final de año. Y para esta primera edición contamos con la colaboración de una compañía con base en UK y pues tenemos dos compañeros que se van a presentar ahora ellos. Por un lado tenemos a Ricardo y por otro lado tenemos a Arnaldo. Espero no meter demasiado la pata con los nombres. Ricardo, si te parece bien, preséntate y presenta a la compañía, a Bumper. Vale, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, Rubén. Bueno, sí, yo soy Ricardo y aquí me encargo un poco en la empresa de hacer de pagos y partnerships aquí en España, pero mi historia inició donde inició la empresa, en Reino Unido. Y la verdad somos una empresa especializada en Buy Now Pay Later, un método de pago donde un cliente puede fraccionar el pago en cuotas mensuales sin intereses. Y tenemos ahora, bueno, iniciamos en 2014, entonces ya llevamos unos años haciendo eso y en el año 2022 entramos en el mercado español, donde entra mi compañero Arnaldo. Bueno, Rubén, gracias. Espero que esta charla sea de interés para toda la audiencia, ¿no? Y como decía, un poco haciendo también eco de las palabras de Ricardo, básicamente estamos desde 2022 en España, el lanzamiento lo hicimos, apoyado de parte de marcas de volumen en el sector de automoción, ese producto de pago fraccionado. Ya iremos comentando cuál es la idea o de qué viene todo esto, ¿no? Y ha tenido un crecimiento bastante interesante. Actualmente mi rol es, digamos, dirigir al equipo de ventas, que es lo que tenemos aquí físicamente con el equipo en presencia, digamos, en las principales localidades, provincias, para poder apoyar a los concesionarios, que en este caso es nuestro sector. Bien, Bumper nace en Reino Unido. ¿Verdad? Okay. Y nace centrados, enfocados en el sector de automoción. Totalmente. ¿Cuál es el problema que se ve para nacer en este sector? Porque entiendo al final que la financiación es financiación, da igual que estemos comprando un vehículo, o arreglando el vehículo o comprando un sofá para la casa. ¿Por qué el sector de automoción? ¿Qué necesidad había ahí? Sí, una buena historia de nuestro cofundador James, que un caso muy típico que vemos todos los días en los talleres en automoción en todos los rincones del mundo, no solo en España y Reino Unido, que nuestro cofundador James llevó su Volkswagen Polo, un coche ya con una cierta antigüedad, al taller de Volkswagen, de la marca, para hacer el mantenimiento, la inspección al vehículo. Ya tenía previsto pagar como unos 100, 200 libras de inspección, pero cuando llega el momento le falló la inspección y necesitaba cambiar, yo qué sé, neumáticos, pastillas, muchas cosas. Le presentaron una factura de 800 y con bastante vergüenza James no tenía la capacidad financiera para comprarlo. Entonces, ¿qué hizo? En ese momento tuve la oportunidad de pedir a su familia para ayudarle, pero de esa experiencia nació, bueno, la idea para James, hay que tener una mejor forma de pagar esa factura inesperada, algo que vemos todos los días. Hay fragilidad financiera y intentamos apoyar y ayudar al conductor, consumidor final, con este caso. Bien. Y aquí vamos a empezar por los mitos, ¿no? Que quizás es lo más interesante. O sea, probablemente asociado a la formación financiera que podamos tener, hay una parte de la sociedad que cree que el que financia es el que menos tiene. Bueno, en este caso, al cofundador pues le hubiera venido bien porque no tenía esa capacidad real para asumir ese imprevisto, ¿no? Él tenía en su cabeza una idea de cuánto iba a ser la reparación o la inspección y al final terminó siendo pues 4 veces más de aquella idea que tenía, ¿no?
Y entendemos que, bueno, eso es una necesidad, que con la solución de BAM, pero con la solución al final que estáis proponiendo de Buy Now, Pay Later, de compra ahora y paga después, pues se soluciona. Pero tengo curiosidad, o sea, ¿es un mito que la gente que financia tiene necesidad de hacerlo? ¿O lo hace porque, pues, oye, pues si estoy accediendo a comprar o a reparar el vehículo y no tengo la necesidad de pagarlo ahora, lo puedo pagar en 3 veces y además no me cobran ningún interés, pues lo hago así, y ese dinero que tengo en mi cuenta pues lo utilizo para otras cosas, que pueden ser invertir o puede ser seguir funcionando en otros ámbitos? Correcto. Bueno, desde nuestro punto de vista, lo que hemos visto en casi los últimos 15 años, es que es para todos. Es un método de pago. Igual que ofrecer un pago al contado con una tarjeta, el Buy Now, Pay Later está creciendo un montón a nivel global. A nivel de Reino Unido, unas estadísticas para mí que siempre me toca interesante es que 1 en cada 5 adultos en Reino Unido no tiene 500 libras de ahorros para esas emergencias, para esas facturas inesperadas. Yo no los tengo. Bueno, es como y bueno, ofrecerlos a todos, bueno, esta gente y también a la gente que sí tiene la capacidad financiera, porque igual, Rubén, has dicho el ejemplo perfecto, que yo tengo una factura de 600 y no tengo que pagarlo ahí, lo pago en 6 meses a 0 interés para mí, perfecto, lo voy a invertir los otros 500 en la bolsa o lo que sea. Y la otra estadística también interesante del Buy Now Pay Later es que eso por lo menos en Reino Unido, después pasamos a España, que 1/4 de la población británica ha utilizado el Buy Now Pay Later el año pasado, 1/4. Entonces ya no es el mito de Buy Now Pay Later es un caso nicho, no, es una forma de pago como cualquier otra. ¿Y ese dato se transpone a Sí, España? O sea, ¿pagamos 1 de cada 4 con financiación? La realidad es que digamos, el entorno macro en Reino Unido y en España, en cuanto a situación, es relativamente similar. Es cierto que a nivel de procesos, yo creo que aquí es donde está la diferencia. En Reino Unido ya está todo más involucrado dentro del proceso, donde todos los clientes saben que tienen la opción o la facilidad del pago fraccionado. Aquí en España, todo lo que fuera de un e-commerce es un proceso un poco más lento. El cliente no está habituado en llegar a un concesionario en este caso y decir, oye, voy a pagarlo fraccionado. Dependemos aquí de la persona que haga la labor comercial o la labor informativa de decir, oye, lo puedes hacer. Pero referente a los datos que da Ricardo, son muy similares aquí en España. Nosotros trabajamos con importes promedios de unos 900 euros y 1 de cada 3 clientes no tendrían la capacidad de afrontarlo. Es cierto que a nivel de penetración y de uso, pues también está la parte cultural de un cliente querer asociar un pago a una cantidad X de meses, luego la parte de educación financiera, que yo creo que las redes sociales en ese sentido sí está haciendo mucho en impulsar a la gente en temas de invertir, en lo que significa tener un dinero parado en una cuenta, asumiendo lo que es la inflación y demás. Eso tiene evidentemente el impacto. Y al momento de la elección, pues lo suyo es que cada persona decida según su situación y no que haya algo intermedio como puede ser la interacción humana de decir, oye, no te ofrezco a ti el pago fraccionado porque puede que no crea yo que ese es un perfil que lo va a utilizar. La cuestión está que cada perfil pueda escoger y que cada uno pueda escoger. Y en cuanto a la experiencia de cliente, que ahora si queréis entramos un poco en detalle en cómo sería ese proceso de financiación llevado, digamos, al taller, al concesionario, ¿hay diferencias reales entre los ingleses y los españoles? Sí, sí, y diría más por el tema de, digamos, la experiencia digital, de cómo hay el contacto. Yo siempre pongo un ejemplo de la parte cultural con la cerveza. Habitualmente en España tú tomas la cerveza y luego la pagas. En Reino Unido es al revés. Y hay otras culturas y otros países nórdicos que también funciona así. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Que de repente lo que en Reino Unido sería oye, te envío un enlace para que pagas y vengas a recoger tu coche. El cliente en España prefiere ver el coche, que todo esté bien y luego hacer el pago. Entonces, la parte cultural evidentemente tiene digamos, tiene su efecto. Por otro lado, también está la eficiencia operativa, que es darle la oportunidad al cliente a ver a qué cliente le interese. Oye, yo agilizo todo el tema administrativo de ir a coger mi coche e irme. En el caso de los coches, pero en general, el tema del proceso, cuando lo haces digital, habrá parte del cliente que lo coja por naturaleza. Probablemente las generaciones más jóvenes estarán habituadas a todo el tema instantáneo, que otras generaciones, yo personalmente prefiero ver el coche. Sí, bueno, a mí me pasa igual. O sea,
O sea, la realidad es que en mi experiencia personal todavía nadie me ha ofrecido pagar cuando he ido a llevar el coche a la inspección o a la reparación. Nunca me han ofrecido pagar de forma aplazada o en varios plazos. Tendría que darle una vuelta, a ver si realmente... Porque igual en el momento en el que estoy viendo el coche y me ofrecen pagar en esta forma de pago, si el proceso me va a llevar más de 10 segundos, porque ahí ya cuando estoy, lo que quiero es pagar, irme. No tengo tiempo para estar allí haciendo todo el trámite y además con la mirada de la persona que me está atendiendo puesta en mí. Quizás en mi caso, si me mandan el enlace un rato antes y lo puedo hacer en la tranquilidad de la oficina, de casa, y pensarlo y reflexionarlo, quizás terminara pagando de forma financiada. Pero bueno, supongo que depende mucho de la persona, de sus costumbres, de su cultura financiera. Tenemos que apuntar a ese concesionario y hablar con ellos, porque hay que ofrecerlo, hombre. Podemos hacer una mención, pero nos tienen que sponsorizar. Pero Rubén, si me permites, digo dos cosas aquí rápidas. Sí. Interesante, eso de la cultura financiera. Verdad que soy mitad británico, tengo un poco el mindset británico y por un lado no quiero ofender a mi público británico, pero es verdad que vivimos todo el día en el móvil y podemos hacer todo a partir del móvil, igual que Arnaldo ha comentado sobre la parte digital. Compramos todo en el móvil, estamos acostumbrados a recibir todo y ni siquiera mirar el coche en ese caso. Aquí llegando a España el año pasado para mí fue sí, un shock cultural porque la verdad es los procesos establecidos en automoción es que no llegan al concesionario y yo diría 95% o más de la gente le gusta acercar la tarjeta y pagarlo en el momento que recibe el coche. Yo no sé si eso será el futuro. Yo creo que toda la gente hoy va a pagar cosas en, bueno, booking, alojamiento, vuelos en su móvil, entonces sería una cosa más, ¿no? Pagar por su coche de esa forma. Y el segundo punto, yo creo que consumidores a nivel global hoy están acostumbrados con sus suscripciones de Netflix, de Prime, pagos a cuotas mensuales. Entonces, introducir algo de Buy Now, Pay Later para la factura de postventa no es algo nuevo, es pagar algo de forma mensual. O sea, a mí el Buy Now Pay Later, o sea, para algo que ya tengo, digamos, previsto, o sea, pues a mí, a nivel personal, pues le encuentro menos sentido. Es decir, yo tengo en mi cabeza, voy con mi coche, con mi Volkswagen Polo, como el caso del cofundador, y tengo en la cabeza previsto que son 200 euros y me terminan cobrando 150 o 200 euros, pues pago porque ya tenía ese dinero reservado, en mi cabeza estaba todo como previsto. Donde sí que le encuentro sentido, y esto sí que es una experiencia personal, es cuando pues, se terminan 200, terminan siendo 800. Y en el caso, yo creo que os lo comenté en otra conversación, en mi caso particular, la última vez que fui a pasar la inspección de la revisión general del vehículo, la hicieron, al final me avisaron de cuánto iba a ser el coste de esa revisión, pero el día de antes de entregarme el vehículo alguien me llamó y me dijo, tienes las dos ruedas traseras, las tienes ya al punto de que hay que cambiarlas. Te proponemos que las cambies y pues te proponemos este modelo y a este precio. Y te llama y en la llamada tienes que decir si sí o si no. Ahí sí que, en mi caso particular, no lo hice. No lo hice por varias razones. La primera es porque no tuve ninguna facilidad, digamos, para pagarlas y esto era algo que se me había desajustado en mi cabeza. Y la segunda es porque no me había dado tiempo a pensar y a comparar si realmente era un precio que estaba dentro del mercado o no. Luego miré y estaba dentro del mercado. Me da igual que al final esté 10 euros arriba o 10 euros abajo, porque la facilidad de que me lo hagan en ese momento, si la variación de precios no es muy grande, pues adelante. Pero no lo hice porque nadie se preocupó en ofrecerme... oye, pues mira, es que son 200 euros lo que tenías previsto hacer, ahora con esto pasarías a 600, pero si lo puedes pagar en 3 cuotas sin intereses, te mando un enlace, lo haces, pues seguramente ahí hubiera tomado la decisión de hacerlo. Yo siempre digo, Rubén, y es el ejemplo práctico perfecto,
cambies una experiencia emocional negativa, digamos, te llaman el mediodía y te piden ya algo que inesperado a una experiencia positiva, porque te dicen, Rubén, tienes X más, pero no te preocupes, te puedo fraccionar si le interesa es para ti, y al final para el comercio, para el concesionario en este caso, le da una reseña muy positiva y una experiencia donde tú piensas la próxima vez, bueno, voy a llevar el coche ahí de nuevo porque me ofrecen esa flexibilidad. Bueno, y además es una herramienta de ventas. O sea, al final no nos olvidemos que son empresas que tienen que vender y que al final han perdido una venta, porque claro, ya casi por vergüenza no iría al mismo taller a cambiar las dos ruedas, porque sería como contradecirme a mí mismo, y lo que haré será llevar el vehículo a otro sitio para que cambien las dos ruedas, ¿no? Porque cambiarlas tengo que cambiar, eso es algo que no depende de mí, depende de cuál es el estado de las ruedas. Entonces, han perdido la oportunidad, digamos, de subir ese ticket. Mi ticket, que fueron 200, de haberlo subido a 600, y si hacen esto por tantos clientes que pasan a lo largo de un mes o a lo largo de un año por el taller, pues estamos cambiando las cifras de negocio. O sea, estamos multiplicando seguramente por 2 o por 3 su volumen de facturación. Aquí hay una variable importante, lo que comentaba antes Ricardo. En una compra puede ser emocional, puede ser funcional, puede ser aspiracional. En el tema en el que nosotros estamos involucrados hay una parte de seguridad que es importante. O sea, lo detectado a nivel mecánico del coche, realmente repararlo tiene no solo en la seguridad del propio conductor, sino de la familia que va allí, del resto de que estamos también en las vías, ¿no? Entonces ahí lo que se impulsa es, oye, por un tema económico no dejes la parte de seguridad asociada, ¿no? Y digamos que es lo que intentamos de ayudar. No es un comprar porque sí, porque es un momento bastante agrio cuando tú llevas el coche al taller, encontrarte con estos importes, que habitualmente además son importes gordos. Es decir, oye, tomo la decisión de no cambiar los neumáticos o me arriesgo a que si viene ahora el mal tiempo, pues hay algo de seguridad. Entonces, hay digamos, más variables, más factores asociados. Okay. ¿Y qué opináis o sea, hay una... Bueno, yo lo he escuchado, tuve una experiencia pasada en una empresa financiera y había determinadas personas, organizaciones, que decían que las empresas que se dedican a ofrecer financiación, y además que lo hacen en ese momento en el que tienes que tomar una decisión en poco tiempo, estaban ayudando al sobreendeudamiento de esa persona. Y ese sobreendeudamiento, como parte negativa, pues podría tener que esa persona, pues a medio plazo, a largo plazo, pues tuviera un problema financiero, que no fuera capaz de asumir pues todo lo que tiene que pagar, porque ha estado viviendo por encima de sus posibilidades. Vosotros, entiendo que vuestra visión sobre este punto es diferente, y aquí habrá un espectro, ¿no? O sea, claro, dentro de la financiación podemos meter muchas cosas. Podemos meter a todas esas empresas que ofrecen 300 euros de forma muy rápida, que, pues, bajo mi punto de vista, ahí sí que lo están ofreciendo a gente que tiene una necesidad y con un alto riesgo, y luego vosotros, que sois una empresa regulada, que tenéis que hacer una serie de chequeos previos a ofrecer ese dinero. ¿Cuál es vuestra opinión? Ahí va un poco en línea con lo que antes comentaba, ¿no? Primero, nosotros, o sea, realmente lo que estamos haciendo es intentar de impulsar que una seguridad de un vehículo con todas las reparaciones que se necesitan se hagan, con lo cual va asociado también al conductor, siempre con la parte de prestar ese dinero de forma responsable. Nosotros no tenemos ningún tipo de coste de cara al cliente. Entonces, por ahí intentamos. Y luego y esto con el tema de reputación digital es algo también que soporta, nosotros acompañamos, digamos, durante todo ese periodo de pago al conductor. ¿Qué significa? Que damos digamos, la posibilidad de que el cliente diga, oye, a mí los días 15 no me viene bien pagar, porque a mí la nómina me entra el día 20, entonces tengo la capacidad de mover esa fecha de pago. Y luego acompañamos a ese conductor a eso, justo. Oye, los días 20 al final, 20 de abril pudiste, 20 de mayo pudiste, pero 20 de junio tienes problemas, ¿qué podemos hacer? Porque la idea es justamente mantener esa flexibilidad inicial. Y Rubén, aquí hay un tema súper importante en este caso, que lo entiendo perfectamente. Obviamente lo vivimos día a día, hemos visto eso en Reino Unido, con otras empresas similares, pero no en el ámbito de automoción. Una cosa es reparar tu coche, que lo necesitas para la vida, y otra es gastar, yo qué sé, 150 euros en unas zapatillas de aspiracionales que tú quieres, por lo que sé.
de nuestro lado, yo creo que un punto para aclarar y hacer hincapié es que un cliente que no tiene esa capacidad financiera para pagarlo, si no tiene opciones hoy en día, ¿qué va a hacer? Va a coger su tarjeta de crédito, poner ese pago imprevisto en tarjeta de crédito, que ya obviamente trae los intereses súper altos, y después cuando no paga la totalidad ya está en la deuda a largo plazo. Nuestra intención obviamente no es para nada que ellos van por ese camino de tarjeta de crédito, es ofrecerles algo sin intereses y sin coste para ellos. Y creo que esa opción más dinámica y que obviamente aporta el valor para el consumidor final. Has tocado ahí un tema importante. Si no hay intereses para el que compra, ¿quién paga la fiesta? O sea, ¿quién asume? Si no somos caridad. Claro, si sois una ONG. O sea, ¿quién asume los, Sí, los nosotros ahí trabajamos con un porcentaje al comercio. O sea, básicamente lo que ayudamos es justamente en esa oportunidad detectada de una reparación, por ejemplo, de decir, oye, tienes la opción de que el cliente te la rechace, o con una facilidad de pago puedes romper, digamos, esta dinámica de negociación o la negativa que va a tener el cliente por un tema económico. Es simplemente una vía adicional a intentar solventarlo. Entiendo que el cliente vuestro, el taller, al final contrata una solución como la vuestra porque aspira a vender más. Entiendo que si al final tiene un coste para ellos, que seguramente sea un coste por encima de lo que tendría cobrar por tarjeta todo el importe, es porque entiende que puede ser bueno para su negocio y le puede ayudar a vender más, ¿no? A llegar a ese tipo de cliente que pues no tiene esa capacidad en ese momento para asumir el importe de la reparación. Aquí sería entrar un poco en un entorno más micro, que es el sector de automoción y tal, pero por dar algunos detalles, a partir del 4.º año de antigüedad del vehículo, las marcas empiezan a enfrentar una baja fidelización del cliente. Es decir, normalmente los primeros 4 años el que compra un vehículo suele ir al taller oficial y además al mismo lugar donde compró el coche. Evidentemente hay sus excepciones. A partir del 4.º año, el propietario del vehículo empieza a buscar soluciones más económicas, dependiendo también de la garantía, ¿no? Porque la garantía aquí del vehículo juega un papel importante. Entonces, esta solución, además de la parte económica, también afecta a ese indicador que es importante, de decir, oye, te ayudo a mantener a este cliente aquí, porque si es un tema económico, va a salir y se va a ahorrar probablemente un importe económico que tampoco es la gran diferencia. Mantengo en una estructura que es la inversión de un concesionario, que sabe que a nivel de calidad tiene su potencia, digamos. Mantengo ese cliente de cara al concesionario y de cara a la satisfacción del cliente, decir, oye, ir allí que puede ser más caro y que va a ser más caro por la inversión que hay evidentemente detrás, pero tengo una facilidad. Entonces no pierdo la seguridad de tener el vehículo y por otro lado puedo hacer las cosas y me siento seguro como cliente. Como concesionario, retener esa oportunidad detectada, porque además el detectar oportunidad significa pasar un coche al taller, probablemente ocupar una grúa, que es un tiempo de un activo que tienes que rentabilizar. Entonces, el detectar eso significa que estás asumiendo un coste en tenerlo. ¿Cómo le saco partida a eso? Y por ahí va y un poco la Rubén, herramienta. si me permites un ejemplo que me gusta siempre dar a esto, que de los dos lados, consumidor y comercio, proceso establecido que he visto en mi experiencia en Reino Unido, y igual que España, suelen ofrecer descuentos, ¿verdad? En postventa. Hay un importe elevado, van siempre por el descuento como camino para intentar convertir esa venta cruzada, pero en realidad esa oferta al consumidor final no es mejor. Si tenemos un importe inesperado de 1.000 euros, quitamos 10, todavía es 900. Si no puede pagar 1.000, quizás no puede pagar 900. Entonces lo que estamos diciendo es, bueno, yo que sé, fracciónalo en 4, hoy 250 y después tienes 3 o 4 meses ahí. Y no es tanto en reducir tu margen de forma directa, sino darle la facilidad a tu cliente para que te pague el precio, digamos, del servicio de una forma cómoda. O sea, al final, pues, lo que tú dices, si no te puede pagar 1.000, seguramente no te pueda pagar 900. Y nosotros normalmente, la comisión de nuestro producto para el comercio suele ser por debajo del descuento. Entonces el margen para el comercio se mejora también. Y volviendo al ejemplo que tú dabas del coche y los neumáticos y digamos, detectar trabajo a posteriori. Que no los he cambiado todavía. Habitualmente es lo que tú decías, cuando vamos al taller sabemos que debemos tener un colchón.
en el caso del pago, del producto de pago fraccionado, al final ese colchón inicial con el que tú vas probablemente te permitiría cubrir 2 o 3 cuotas ya. Entonces, digamos, tu estrés de poder en flujo de caja cubrir ese compromiso ya se va a 3, 4 meses vista. Entonces, evidentemente, esa parte tiene su impacto. ¿Y cómo están gestionando esta parte en los talleres? Es decir, entiendo que para que el cliente final conozca de vuestros servicios y termine solicitando pagar en 3 o en 4 veces sin ningún interés, tiene que haber una motivación por parte del vendedor a utilizar vuestro servicio. Aquí entiendo que hay un proceso de formación, de tirar abajo prejuicios, ¿no? Porque supongo que me imagino, ¿no?, esta conversación con el vendedor de una marca, no, es que ¿cómo le voy a ofrecer yo a mi cliente que viene en traje y con su coche de media o alta gama, cómo le voy a ofrecer que pague en 4 veces? Es que esto es llamarle pobre. ¿Cómo estáis abordando este tema, esta situación? ¿Cómo están haciendo los talleres? Ahí, si volvemos al punto inicial de la pregunta, Reino Unido y España, volvemos exactamente al tema de procesos. Aquí el proceso es más manual, es mucho más difícil lo que tú comentabas, tú como vendedor, digamos, de un producto de financiación, aunque sea 0%, ofrecerlo a un cliente, está la parte humana. Y esta variable que comentabas del traje o de un vehículo de alta media gama comparado contra uno de, bueno, más utilitario, ahí es donde está justamente el punto, ¿no? Si es un proceso y lo hace un ordenador, porque ya está establecido que el proceso es así, todos los clientes llegan por igual. Luego, cuando entra la interacción humana, es donde empieza a ver esas variables emocionales que somos humanos o de interpretación. Entonces, es uno de los retos que nosotros tenemos. Nosotros formamos a los equipos comerciales de postventa, que si vamos probablemente 10 años atrás eran equipos mucho más técnicos, mucho más de mecánica en sí, a equipos ahora más de venta, más de asesoría, más de consultoría de lo que tiene el vehículo, ¿no? Darle estas herramientas de decir, oye, esto te puede ayudar a cerrar un presupuesto con otra alternativa, que no sea necesariamente el descuento y fijar al cliente en un importe económico, porque vuelvo al tema de rentabilidad y de inversión. Al final, un concesionario tiene unos estándares que implican una parte económica importante, y si tú lo que haces es reducir tus precios para poder competir contra alguien que no tenga un estándar igual que tú, lo que estás es depreciando justamente el valor de tu inversión y de tus activos, de tu equipo. Yo siempre digo que el cliente es rico, supuestamente con el traje y eso, que online, en e-commerce, cuando se va a Amazon, yo qué sé, a e-commerce, le va a ofrecer igual que cualquier otra persona. Sí, es lo que comentaba Arnaldo, ahí llegan todos al mismo checkout. Claro, y me voy a despistar aquí un poco, pero llego al destino, no te preocupes. Es súper interesante para mí, no en el ámbito de automoción, pero en el ámbito de venta cruzada, cuando hay una forma digital de pagar que suele ser muy típica en Reino Unido. En el McDonald's, ¿ok? No sé si lo han implementado aquí también en España. El McDonald's ahí han cambiado su estrategia de tener personas sirviendo la gente y tener estas máquinas, esos tótems, kioscos, gracias. Esos kioscos han visto que en el año entero donde han implementado esas máquinas vendieron doble de la comida que una persona. ¿Por qué? Porque no hay esa vergüenza de que me voy a pedir 2 hamburguesas, voy a pedir una porque estoy ahí con el público detrás me escuchando, pero en una máquina tengo la opción, tengo la tranquilidad. Sí, me voy a elegir un poco más. Y también, obviamente, cómo se ofrece, pero... Claro, yo creo que ahí, o sea, igual en el mundo del taller se puede aplicar, ¿no? Pero en la parte de comida rápida, que es un tema súper interesante, es que el proceso siempre es el mismo. Es decir, al final cuando el proceso depende de personas, hoy puede ser de una manera, mañana puede ser de otra. Y si esa persona que lo tiene ya interiorizado se va o se cambia de ubicación, pues a lo mejor donde antes estaba haciendo de una manera, ahora viene una nueva persona, un recurso humano, y lo hace de una totalmente diferente. Y eso impacta directamente en las estadísticas, en que pues, el proceso de máquina, es un poco lo que decía Arnaldo antes, todos llegan al mismo punto, ¿no? Entonces, yo estoy comprando en un restaurante de comida rápida, entonces voy a la parte de los menús, elijo lo que quiero, y luego antes de llegar a la pantalla de pagar me están diciendo
y quieres extras, y por 50 céntimos le puedes meter más salsa, y por otros 50 le puedes meter más de otra cosa, ¿no? Y hacerlo más grande, y entonces al final estás aplicando siempre el mismo proceso de venta a cada uno de tus clientes, y eso probablemente, no tengo datos, pero estoy convencido de que el ticket medio de los restaurantes de comida rápida, comparando cuando trabajaban en mostrador a cuando se trabaja en kioscos, ha incrementado, y eso tiene un impacto en su cuenta de resultados, evidentemente. El reto en vuestro sector es, claro, no vamos a poder poner, o no van a terminar los talleres poniendo un tótem donde yo vaya y diga, pues lo quiero hacer de esta manera o lo quiero hacer de otra. ¿Y quieres poner las ruedas? ¿No? Estamos lejos de llegar a ese punto. Estamos promoviendo eso como Bumper. A nosotros Sí, ya me imagino que os interesa. Pero entiendo que al final toda esa parte de proponer cosas y además dar facilidades, si el ticket cambia de una cantidad a una superior, lo tiene que hacer una persona. Entonces yo entiendo que ahí la formación es importante, y de hecho vosotros lo veréis, ¿no? Habrá dentro de una misma marca, habrá talleres que utilicen Bumper mucho y tengan 2 de cada 4 clientes pagan con Bumper, y otros que no lo utilizarán nunca, ¿no? Y joder, pues si la gente que va a reparar el coche y los coches son los mismos, ¿por qué en unos sí y en otros no? Las personas. Sí, volvemos al tema de personas. Tenemos exactamente esta casuística que estás comentando. Un taller que enfrente de otro tiene un muy buen uso, y el taller de enfrente dice, oye, no, es que aquí mi tipología de cliente no lo aceptaría. Y dice, joder, pero es que en la calle de enfrente pues hay uso y la demografía es relativamente similar. ¿Es lo mismo? Evidentemente depende de la marca. Sí. Claro está, pero bueno, que el consumidor en general pues tiene esa variable. Va de personas. Siempre que entre la variable personas, está la parte, bueno, que nos diferencia de las máquinas. Eso es cierto. Yo siempre en casa pongo el ejemplo de la compra. Yo tengo la suerte o la desgracia de ir a hacer la compra en lo que termina mi jornada laboral, y normalmente tengo hambre. Entonces, cuando voy a ir a la compra, suelo comprar más de lo que debería. Cuando paso a compra online, que lo que hago es repetir el carrito, la reducción en casa ha sido del 20% del coste. Simplemente por comprar por internet lo que necesito, y ya cuando salgo es diferente. Es cierto que en el sector donde nosotros estamos es distinto. Primero, que la sensación del cliente, si va a un taller y cada vez que va al taller le consiguen 1000 problemas al coche, hay un problema de fiabilidad y un problema de sobreventa en postventa. O sea que tampoco la idea es ser excesivamente agresivo desde el concesionario, es ser más de asesoría, decir, oye, esto lo hemos detectado tus neumáticos, tienes 6000 kilómetros, 6000 kilómetros tú los haces en 3 meses, por ejemplo, por el kilometraje de tu coche. Lo puedes cambiar ahora y vas a dejar de perder el coche 2 días o un día la próxima vez que lo traigas, o vienes a los 6000 kilómetros. La decisión está en tus manos, y creo que de eso debería tratarse. Yo te lo detecto porque está aquí, pero es tu decisión. Claro, en comercio electrónico es mucho más fácil, ¿no? Porque la experiencia del comprador siempre es la misma, ¿no? Tienes una parte donde eliges lo que vas a comprar, lo metes en el carrito, y ya cuando estás en el carrito pues te pregunta, ¿quieres seguir comprando o quieres pagarlo ya, ¿no? Y cuando ya vamos al muro de pagos, pues ahí despliegas todas las opciones de pago que ese comercio o se despliegan todas las opciones de pago que ese comercio electrónico tiene disponible. Cierto es que podrían desplegar más o menos en función de determinados parámetros que ya conocen de ese cliente, o de cómo ese cliente se ha comportado en esa experiencia de compra, pero bueno, eso ya es muy top. Lo normal es que lleguemos todos al mismo muro de pago, ¿no? Entiendo que con la solución de Bumper, que empieza enfocado en la financiación pura y dura, en facilitar el pago a los comercios, ahora se ha ido pues a una suite mucho más completa. Sería un poco intentar replicar esto, ¿no? Intentar que el cliente de un taller o de un concesionario siempre llegue a las mismas opciones para pagar. O sea, es decir, utilizo Bumper, esto es una decisión del concesionario del taller, y el proceso de pago con Bumper va a ser siempre el mismo. Y ahí va a poder elegir pagar con tarjeta el importe completo, o tendrá la opción de una forma muy natural, para que también pues, nadie se sienta
agredido de, oye, pues esto que vas a pagar y te doy la opción de que lo hagas por tarjeta, lo puedes pagar en 3-4 veces sin ningún interés, ¿no? Aquí voy a tomarme el riesgo de pedirte que nos invites a otro episodio, porque esto es un melón bastante importante que acabas de abrir, que es el tema de qué presentar a los clientes, ¿no? Hay veces que creo que el mejor ejemplo es cuando llegas a un restaurante y tienes un menú que dices, ¿y ahora qué elijo? Es el trabajo de, veo 100 platos y digo, jo, me interesa esto, pero me pierdo, ya no sé qué hacer. El camarero, oye, ¿qué me recomiendas? Que aquí hay Efectivamente, muchas cosas. pero hay veces que digamos, la propuesta del camarero es, tengo algo que no he sacado, lo saco, o sus gustos que son diferentes a los tuyos. Entonces, Esa duda nunca o sea, en el sector vuestro va a pasar lo mismo. O sea, lo que me está recomendando es porque le interesa, porque tiene un premio de Bumper y me recomienda Bumper, o porque realmente es lo que cree que es mejor para mí. Ahí es donde está la parte, ¿no? Y por eso hablaba de un siguiente episodio, es decir, si yo tengo un perfil tuyo como cliente, puedo ir indagando más y proponerte cosas que tienes que ver porque sé que te gusta. Eso tiene una parte negativa que es, siempre te voy encaminando hacia lo mismo y te saco de probar cosas nuevas, que es la variable que a mí no me encanta, pero vamos al momento del pago. Si yo soy un usuario habitual de pago con tarjeta de crédito o pago fraccionado, ¿para qué me vas a dar la opción del pago con efectivo o del pago con tarjeta de débito, ¿no? Es complicado, realmente es complicado porque lo que tenemos en nuestra vida es consumos de diferentes plataformas, en diferentes comercios, y esa información o ese perfil digital de Rubén no está creado al 100%, porque de repente tú te comportas de una forma en el taller o en el concesionario y luego te comportas de otra forma al momento de hacer la compra. Entonces, y yo tengo, bueno, hablando de orquestador de pagos, que es lo que queremos hacer aquí, hemos conseguido hacer bastante bien en Reino Unido, nace de un concepto bastante, bueno, que está todo vinculado a lo que estamos hablando ahora, que un asesor un día te ofrece pago fraccionado, el otro día no te ofrece. Y tú te vas al concesionario donde te ofrecen y te vas después a un restaurante a cenar con tu amigo que llevó su coche al mismo concesionario, no le ofreció la opción y tu amigo queda un poco sí, enfadado, porque a mí ¿no? sí, a mí no. Porque a mí sí. Entonces, lo que se llama en inglés bottleneck, que es la cuello de la botella, digamos, ¿no? Para nosotros en Reino Unido todavía también es al asesor, ¿verdad? Que tenemos procesos digitales bien establecidos, por supuesto, pero el asesor tiene ese contacto con el cliente. Y cuando vamos a pagar en un diapositivo, un datáfono, ¿verdad? Entonces nuestra intención sería, y es lo que hemos implementado con éxito ahí en el Reino Unido, que se está implementando ahora en España, es disponer todas las opciones digitales por pasarela, igual también el datáfono. Entonces el cliente final va a recibir las opciones sí o sí de forma digital o presencial. Y para nosotros eso es justo, ¿no? La experiencia es igual para todos. Bien, bien. Yo creo aquí añadir un punto. Cuando hoy en día vas a cualquier comercio y vas a comprar, siempre te hacen la pregunta, ¿cómo vas a pagar? ¿Efectivo o tarjeta? Sí. ¿Son las únicas opciones que hay? Ahora se añade el pago fraccionado, la transferencia instantánea, hay otras variables. Bizum, que es muy conocido, que no deja de ser una transferencia instantánea. Para terminar, me lo he dejado para el final, tema de inteligencia artificial, ¿vale? Tengo aquí notas, pero esto no viene, o sea, me lo acabo de sacar de la chistera. Claro, ahí, tema de inteligencia artificial, pues es un tema caliente, está encima de todas las mesas. ¿Cómo afecta o cómo veis vosotros esto? ¿Cómo lo vais porque lo vamos a terminar todas las compañías tecnológicas y no tecnológicas, de una manera o de otra vamos a terminar incorporando pues soluciones que están basadas en estos modelos de inteligencia artificial para eficientar nuestros procesos, mejorar nuestra atención al cliente y más. ¿Cómo tiene previsto Bumper incluir o incorporar estas soluciones, o qué tenéis previsto hacer que aplique la inteligencia artificial?
tomo yo el reto. Empieza tú y después hablo. El juez del tenis. Sí. Bueno, el tema de inteligencia artificial, y hay un podcast de un compañero justamente de este tema, ¿no? Es los datos, cómo tenemos los datos, dónde los tenemos para tomar decisiones relativamente sencillas. Yo creo que nosotros en Bumper estamos y tenemos un equipo técnico bastante dedicado a ver cómo la inteligencia artificial puede mejorar el tema de operaciones, el tema de cobros con el cliente, el mismo código que tenemos, el algoritmo para la toma de decisiones, si podemos ser más eficientes, si podemos tener menos impagos, si podemos gestionar mejor los importes que trabajamos con clientes y demás, ¿no? Por esa vía hay una parte, digamos, que está trabajándose en paralelo con el equipo que tenemos de desarrollo, apoyado de la IA, precisamente para optimizar procesos y ver por dónde se puede tirar. Y luego está la parte más de desarrollo y ver dónde nos puede ayudar. Por ejemplo, en el área comercial, puedo tener un agente que sea capaz de saber cómo soy yo, cómo contacto yo comercialmente con los clientes, cómo hablo yo con los clientes, cómo reacciono frente a una negativa, cómo reacciono frente a un problema, y que me pueda echar una mano para agilizar, para optimizar y para ser capaces de en tiempo real poder atender a un cliente, priorizar si hay algo que tiene que responderse urgente o que no, inclusive al ser humano ayudar. Todo eso lo estamos trabajando, pero es cierto que hoy en día IA está avanzando tan rápido que luego ponerlo en práctica es, vale, esto que funciona, ¿cómo lo pongo en marcha dentro de la...? A nosotros nos pasa que cuando damos el paso y decidimos, venga, va, pues esto que está basado en inteligencia artificial lo vamos a incorporar, evidentemente tardas un tiempo en adoptar esa tecnología o esos procesos nuevos que te vienen dados por la inteligencia artificial, y cuando los adoptamos ya se han quedado obsoletos. Entonces, y claro, se nos complica convencer a los responsables de cada una de las áreas de, oye, vamos a dar el siguiente paso ya, pero es que todo esto que hemos hecho al final se nos ha quedado antiguo en muy poco tiempo, vamos a esperar un poco a ver si avanza y ya cuando se estabilice. Pero yo de momento, o nosotros por lo menos desde Paytef, lo que vemos es que no se estabiliza, es que cada día tenemos una... Es a más. Es a más, soluciones que hace no mucho tiempo nos parecían imposibles. Antes de entrar aquí comentábamos, ¿no? Todos nosotros somos desarrolladores, o sea, tenemos la capacidad de desarrollar una aplicación de software sin haber visto ni estudiado nada de código de ningún lenguaje en concreto. O sea, con lenguaje natural pedirle cosas a aplicaciones y por una membresía mensual irrisoria poder tener pues esa capacidad que antes estaba solo en las manos de los que tenían el conocimiento, ¿no? Y ahora todos podemos hacerlo. Es increíble. Nuestro CTO ya nos ha dicho, no existen desarrolladores junior, jamás. Porque ahora todos pueden entrar ahí y aprender de forma rápida y adaptar, y eso es buenísimo para nosotros a nivel interno. Tenemos un equipo de 40 desarrolladores para ser ágiles, a adaptar a las necesidades de los mercados que operamos a nivel internacional. Eso es la parte interna, y Arnaldo ha dicho perfectamente, ya llevamos inteligencia artificial en nuestra empresa hace años, con los algoritmos del Buy Now, Pay Later. A nivel externo, en nuestra industria automotriz ya existen todavía sistemas con una cierta antigüedad. Tengo que hablar de forma aquí delicada, política, porque trabajamos con muchos. Sí, no. Y yo creo que intentar mejorar la operativa, no digo tanto con inteligencia artificial, pero con procesos donde nos ayudan a integrar sistemas. Una cosa que se habla mucho en nuestro mundo siempre de integración, el otro buzzword de las APIs, pero realmente cómo lo podemos agilizar ese proceso, que sea más rápido, la integración, para dar valor tanto al comercio como al consumidor. Y bueno, a nivel personal, de cuento, como ya ven que no hablo el castellano perfecto, pero una cosa que me ayuda mucho a mí, siendo portugués, británico, de todos lados, es que me puedo montar en una Teams o una videollamada. Ya existe la inteligencia artificial para ser de interpretador. Interpretador. Bueno, el ejemplo perfecto ahí, ¿verdad? Donde puedo escuchar no solo los españoles, alemanes, franceses, yo qué sé, y me traduce en mi tiempo idioma. real, en el idioma que tú te sientes más cómodo. Claro, cruzamos fronteras así
en un instante, ¿no? Sí, sí, eso es algo. Soy malo para los idiomas, llevo toda la vida estudiando inglés y cuando termine de hacerlo y de conseguir un nivel aceptable ya no será necesario, lo cual me frustra mucho. Pero bueno, en el camino lo estamos disfrutando. Nada, pues creo que con esto es suficiente para el primer episodio. Muchas gracias por acompañarnos. Yo creo que sois unos invitados de lujo. Y Bumper como compañía, bueno, empezaremos a colaborar seguramente en el futuro y seguro que nos va muy bien. Gracias y bueno, nos vemos en los talleres. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, Rubén. Espero que haya sido interesante para la audiencia y que no les hayamos dado aquí un Veremos las tostón de estadísticas. conversación. Las estadísticas de YouTube. Perfecto. Gracias.